¿Qué tal a todos y bienvenidos? En medio de las montañas suizas surgió una figura clave en la Reforma protestante, Ulrico Zwinglio. A menudo eclipsado por Lutero y Calvino, Zwinglio fue un pionero en la Reforma en Suiza, liderando un movimiento que cambiaría la fe y la política en su país. Pero, ¿quién era Zwinglio y qué diferencias marcaban su enfoque reformista? En este video exploraremos la vida de Ulrico Zwinglio, sus ideas y cómo su trabajo en Zúrich sentó las bases para una nueva expresión del cristianismo en Europa. Acompáñanos mientras desentrañamos el impacto de Zwinglio y la Reforma en Suiza. Si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado a imagen divina a fin de tener comunión con Él, se sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. Esto lo dijo Ulrico Zwinglio. Al estudiar a Lutero y el movimiento reformador que él dirigió en Alemania, vimos que el nacionalismo alemán y el humanismo se movieron paralelamente a la obra del gran reformador, quien no era en verdad nacionalista ni humanista. El caso de Ulrico Zwinglio es muy distinto, pues en él los principios reformadores, el sentimiento patriótico y el humanismo se conjugan en un programa de reforma religiosa, intelectual y política. Zwinglio nació en enero de 1484, menos de 2 meses después que Lutero, en una pequeña aldea suiza. Tras recibir sus primeras letras de su tío, fue a estudiar a Basilea y Berna, donde el humanismo estaba en boga. Después fue a la Universidad de Viena y de nuevo a Basilea. Cuando recibió su título de maestro en artes en 1506, dejó los estudios formales para ser sacerdote en la aldea de Glarus, pero aún allí continuó sus estudios humanistas y llegó a dominar el griego. En esto era excepcional, pues sabemos por otros testigos que había muchísimos sacerdotes ignorantes y hasta se nos dice que eran pocos los que habían leído todo el Nuevo Testamento. En 1512 y 1515, Zwinglio acompañó a contingentes de mercenarios procedentes de su distrito en campañas en Italia. La primera expedición resultó victoriosa, y el joven sacerdote vio a sus compatriotas entregados al saqueo. El resultado de la segunda fue totalmente opuesta, y le dio a Zwinglio oportunidad de ver de cerca el impacto de la derrota sobre los vencidos. Todo aquello lo fue convenciendo de que uno de los grandes males de Suiza era que su juventud se veía constantemente envuelta en guerras que no eran de su incumbencia, y que el servicio mercenario destruía la fibra moral de la sociedad. Tras pasar 10 años en Glarus, Zwinglio fue nombrado cura de una abadía que era centro de peregrinaciones, y allí su predicación contra la idea de que tales ejercicios procuraban la salvación atrajo la atención de muchos. Cuando por fin llegó a ser cura en la ciudad de Zúrich, Zwinglio había llegado a ideas reformadoras muy parecidas a las de Lutero, pero su ruta hacia esas ideas no había sido el tormento espiritual del reformador alemán, sino más bien el estudio de las Escrituras utilizando los métodos humanistas y la indignación ante las supersticiones del pueblo, la explotación de que era objeto por parte de algunos eclesiásticos y el servicio militar mercenario. Pronto la autoridad de Zwinglio en Zúrich fue grande. Cuando alguien llegó vendiendo indulgencias, el cura reformador logró que el gobierno lo expulsara. Cuando Francisco I le pidió a la Confederación Suiza soldados para sus guerras contra Carlos V, todos los demás cantones accedieron, pero Zúrich se negó, siguiendo el consejo de su predicador. Poco después, los legados del Papa, que era aliado de Francisco,
prevalecieron sobre el gobierno de Zúrich, mostrando que existían tratados que lo obligaban a proporcionarle soldados al Papa. Esto hizo que, a partir de entonces, buena parte de los ataques de Zwinglio, antes dirigidos de manera impersonal contra las supersticiones, se volvieran más directamente contra el Papa. Era la época en que Lutero estaba causando gran revuelo en Alemania al enfrentarse al emperador en Worms. Ahora los enemigos de Zwinglio empezaron a decir que sus doctrinas eran las mismas del alemán. Más tarde el propio Zwinglio diría que, aún antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios de la Biblia. Luego, no se trata aquí de un resultado directo de la obra de Lutero, sino de una reforma paralela a la de Alemania, que pronto comenzó a establecer contactos con ella, pero cuyo origen era independiente. En todo caso, en 1522, Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora y el Consejo de Gobierno de Zúrich lo respaldaba. Zúrich estaba bajo la jurisdicción eclesiástica del episcopado de Constanza, que comenzó a dar señales de preocupación por lo que se estaba predicando en Zúrich. Cuando Zwinglio predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia, y algunos miembros de su parroquia se reunieron para comer salchichas durante la Cuaresma, el obispo de Constanza acusó al predicador ante el Consejo de Gobierno. Pero Zwinglio se defendió a base de las Escrituras y se le permitió seguir predicando. Poco después, Zwinglio empezó a criticar el celibato, diciendo que no era bíblico y que, en todo caso, quienes lo enseñaban no lo cumplían. El Papa, a la sazón Adriano VI, trató de calmar su celo haciéndole promesas tentadoras, pero Zwinglio persistía en su posición y logró que el Consejo convocara a un debate entre él y el vicario del obispo acerca de las doctrinas que Zwinglio predicaba. Llegado el momento del debate, varios cientos de personas se reunieron para presenciarlo. Zwinglio propuso y defendió sus diversas tesis a base de las Escrituras. El vicario no respondió a su tesis, sino que dijo que pronto se reuniría un concilio universal que decidiría acerca de las cuestiones que se debatían. Cuando se le pidió que tratase de probar que Zwinglio estaba equivocado, se negó a hacerlo. En consecuencia, el Consejo declaró que, puesto que nadie había aparecido para refutar las doctrinas de Zwinglio, éste podía seguir predicando libremente. Esa decisión por parte del Consejo marcó la ruptura de Zúrich con el episcopado de Constanza y, por tanto, con Roma. A partir de entonces, Zwinglio, con el apoyo del Consejo, fue llevando a cabo su reforma, que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwinglio difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen a la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las Escrituras debía ser rechazado. Esto lo llevó, por ejemplo, a suprimir el uso de órganos en las iglesias, pues se trataba de un instrumento que no aparecía en la Biblia. Bajo la dirección de Zwinglio hubo rápidos cambios en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública general sin distinción de clases. Al mismo tiempo, predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por otros cantones suizos. La Confederación Suiza, como su nombre lo indica, no era un estado centralizado, sino un complejo mosaico de diversos estados, cada uno con su propio gobierno y sus propias leyes, que se habían confederado con ciertos propósitos concretos, particularmente el de garantizar su independencia. Dentro de ese mosaico, pronto algunas regiones se volvieron protestantes,
mientras otras continuaron en obediencia a Roma y su jerarquía. Esta divergencia religiosa se sumó a otras diferencias profundas y la guerra civil llegó a parecer inevitable. Los cantones católicos empezaron a dar pasos hacia una alianza con Carlos V y Zuinglio les aconsejó a los protestantes que atacaran a los católicos antes que fueran demasiado fuertes. Pero las autoridades estaban dispuestas a ser las primeras en acudir a las armas. Cuando por fin Zúrich se decidió a atacar, los demás cantones protestantes no estuvieron de acuerdo. Por fin, contra el consejo de Zuinglio, se tomaron medidas económicas contra los cantones católicos, a quienes acusaban de haber traicionado a la Confederación al aliarse con Carlos V y a través de él con la odiada Casa de Habsburgo. En octubre de 1531, los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich por sorpresa. Los defensores apenas tuvieron tiempo de prepararse para el combate, pues no supieron que se les atacaba hasta que vieron los pendones del enemigo en el horizonte. Zuinglio salió con los primeros soldados dispuesto a ofrecer resistencia, mientras el grueso del ejército se preparaba para la defensa. Allí en Kappel, los cantones católicos derrotaron a Zúrich y Zuinglio murió en el combate. Poco más de un mes más tarde, se firmaba la paz de Kappel, por la que los protestantes se comprometían a pagar los gastos de la reciente campaña, pero se le permitía a cada cantón decidir cuál sería su propia fe. A partir de entonces, el protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y el catolicismo en otros. No podemos detenernos aquí a exponer detalladamente la teología del reformador suizo, que en todo caso coincidía en muchos puntos con la de Lutero. Por tanto, nos limitaremos a señalar los principales puntos de contraste entre ambos reformadores. La principal diferencia entre ambos reformadores se relaciona con el camino que cada uno de ellos siguió para llegar a sus doctrinas. Mientras Lutero fue el alma atormentada, que por fin encontró solaz en el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zuinglio fue más bien el erudito humanista que se dedicó a estudiar las Escrituras porque ellas eran la fuente de la fe cristiana, y parte del movimiento humanista consistía precisamente en regresar a las fuentes de la antigüedad. Esto, a su vez, quiere decir que la teología de Zuinglio es más racionalista que la de Lutero. Un buen ejemplo de esto es el modo en que los dos reformadores discuten la doctrina de la predestinación. Ambos creían en la predestinación tanto porque era necesaria para afirmar la justificación absolutamente gratuita, como porque se encuentra en las epístolas paulinas. Pero mientras para Lutero la predestinación era el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse impotente ante su propio pecado y verse por tanto obligado a declarar que su salvación no era obra suya, sino de Dios, para Zuinglio la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Para el reformador de Zúrich, la mejor prueba de la predestinación es que, si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Lutero no emplearía tales argumentos, sino que se contentaría con decir que la predestinación es necesaria debido a la impotencia del ser humano para librarse de su propio pecado. Los argumentos al estilo de los de Zuinglio le hubieran parecido producto de la cochina razón y no de la revelación bíblica ni de la experiencia del Evangelio. También en cuanto al alcance de los cambios que debían operarse en la Iglesia, los dos reformadores diferían. Como hemos dicho anteriormente, Lutero creía que bastaba con deshacerse de todo lo que contradijera las Escrituras, mientras que Zuinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que se encontrara explícitamente en la Biblia.
Una vez más, lo que le preocupaba a Lutero no eran las formas externas de la religión, sino la proclamación del Evangelio verdadero. Zwinglio creía que el retorno a las fuentes debía ser el principio guiador de la Reforma, y parte de ese retorno consistía en deshacerse de todas las innovaciones que hubieran sido hechas con el correr de los siglos, por insignificantes que fueran. El racionalismo de Zwinglio se mezclaba con ciertos elementos procedentes del neoplatonicismo que se habían introducido en el cristianismo siglos antes, con Justino Mártir, Orígenes, Agustín y otros. El más notable de estos elementos es la tendencia a menospreciar la creación material y a establecer un contraste entre ella y las realidades espirituales. Esta era una de las razones por las que Zwinglio insistía en un culto sencillo, que no llevara al creyente hacia lo material mediante un uso exagerado de los sentidos. Lutero, por su parte, afirmaba la doctrina bíblica de la creación como buena y por tanto trataba de no exagerar el contraste entre lo material y lo espiritual. Para él lo material no era un obstáculo, sino una ayuda a la vida espiritual. Las consecuencias de esto se vieron claramente en el modo en que los dos reformadores entendían los sacramentos, particularmente la Eucaristía. Mientras Lutero creía que al realizarse la acción externa por el ser humano tenía lugar una acción interna y divina, Zwinglio no estaba dispuesto a concederles tal eficacia a los sacramentos, pues ello limitaría la libertad del espíritu. Para Zwinglio, los elementos materiales y la acción física que los acompaña no pueden ser más que símbolos o señales de la realidad espiritual. Según él, cuando Jesús dijo «esto es mi cuerpo», lo que quería decir era «esto significa mi cuerpo». Para ambos reformadores, sus doctrinas eucarísticas eran importantes, pues se relacionaban estrechamente con el resto de su teología. Por ello, cuando las circunstancias políticas hicieron que el Landgrave Felipe de Hesse tratara de unir a los reformadores alemanes con los suizos, la cuestión de la presencia de Cristo en la comunión resultó ser el obstáculo insalvable. Esto tuvo lugar en 1529, cuando a instancias de Felipe se reunieron en Marburgo los principales jefes del movimiento reformador: Lutero y Melanchthon de Wittenberg, Bucero de Estrasburgo, Ecolampadio de Basilea y Zwinglio de Zúrich. En todos los puntos principales parecían estar de acuerdo, excepto en el que se refería al sentido y la eficacia de la comunión. Y aún en este punto pudo quizás haberse llegado a un entendimiento, de no ser porque Melanchthon le recordó a Lutero que la doctrina que Zwinglio proponía separaría aún más a los luteranos de los católicos alemanes, a quienes Lutero y sus compañeros todavía esperaban ganar para su causa. Algún tiempo después, cuando la ruptura con los católicos resultó irreversible, el propio Melanchthon llegó a un acuerdo con los reformadores suizos y de Estrasburgo. En todo caso, no cabe duda de que la frase que se le atribuye a Lutero en el coloquio de Marburgo, «no somos del mismo espíritu», reflejaba adecuadamente la situación. La diferencia entre los dos reformadores con respecto a la comunión no era cuestión de un detalle sin importancia, sino que tenía que ver con el modo en que los dos veían la relación entre la materia y el espíritu, y por tanto también con el modo en que entendían la revelación divina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Ulrico Zwinglio y la Reforma en Suiza. Si disfrutaste del video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la historia del cristianismo. Nos encantaría leer tus comentarios y reflexiones sobre este tema. Hasta la próxima.